Capítulo 20. Bóveda de baliza. Crow estaba junto a la vaina médica abierta mirando a la chica inconsciente que había dentro. Las cicatrices en su rostro eran un testimonio de lo que él vio como su fracaso. Se suponía que él debía estar pendiente de ella, protegiéndola de amenazas que de otro modo ella no vería venir y había fallado. Unos pocos segundos, unos pésimos segundos, fue todo lo que se hubiera necesitado para evitar este resultado, para evitar que a Amber le abrieran un agujero en el alma y le quitaran la mitad de sus poderes de doncella a la fuerza. Si hubiera llegado unos segundos antes, eso no pasa. Cinderfall, como ahora sabía su nombre, bien podría estar muerta por su mano y todo lo que ella había forjado desde entonces nunca habría sucedido. Ninguna serie de robos de polvo para abastecer al colmillo blanco. No hay disputa entre sus sobrinas y Roman Torchwick sobre uno de los paladines perdidos de Ironwood. Ninguna ruptura de la antigua línea de tren de Mountain Glen a la ciudad. Ningún plan para interrumpir el festival vital. 5 segundos, tal vez ni siquiera eso hubiera sido todo lo que se hubiera necesitado para evitar tanto lo que había sucedido y lo que aún podría suceder. Como mínimo, podría haber salvado a Amber de la agonía y el terror que debió haber sentido y solo podía esperar que no lo hubiera estado reviviendo en algún lugar profundo de su mente inconsciente. Ella estará bien, dijo Yoruichi desde su posición frente a él. Estaba arrodillada al lado de la cápsula, sus manos colocadas a solo 1 pulgada más o menos por encima de Amber y envueltas en un brillo verde mientras las movía lentamente de un lado a otro. Un caído de diagnóstico, había dicho ella. Ichigo estaba de pie detrás de ella, apoyado contra la pared con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras que Ozpin, Glinda y Ironwood estaban cerca. Reparamos el daño a su alma y evitamos que se filtrara la energía de su alma, explicó. Y hemos estado potenciando su aura para que no tenga que hacer todo el trabajo para reponerse. Está fuera de peligro físico, pero su aura tardará un tiempo en volver a estar completamente donde debería estar. Esto nunca debería haber sucedido, dijo. ¿Qué más podrías haber hecho, Crow? Preguntó Oz. Me quedé más cerca, fui más rápido, respondió. Un par de segundos, Oz, eso es todo lo que hubiera tomado. Un par de segundos más rápido y ella no terminaría así y no terminarías con una de las marionetas de Salem y sus títeres en tu escuela. Pero están aquí y eso es lo que hay que solucionar, dijo Ironwood con cierta rigidez. ¿Tiene un plan para lidiar con eso, general? Crow preguntó con un poco de desdén en su voz. Puede que el tono de Ironwood no haya sido directamente acusador, pero... ¿uno sólido, concreto? Comenzó Ichigo, cortando cualquier conflicto antes de que pudiera comenzar. No como tal. ¿No como tal? Crow repitió. Pero si ustedes dos son tan poderosos como dicen ser, ¿no deberían ser capaces de acabar con ella? Esto ya podría haber terminado. Oh, podría acabar con ella en un santiamén, dijo Yoruichi. Podría irrumpir en ese dormitorio ahora mismo y golpearla con un ataque que destrozaría su aura y la mataría de un solo golpe, asegurándome de que no pudiera usar nada del poder de la doncella para resistir y sacar de la mitad del edificio y todos en él. ¿Por qué no lo hacen? Preguntó con un ceño fruncido. No hay garantía de que un ataque como ese no cause mucho daño colateral, dijo Ichigo. Su habitación está justo en el medio de un bloque de dormitorios, rodeada de otras habitaciones llenas de estudiantes. Lo mismo si la atacara. Mi Zanpakuto puede atravesar su aura y cortarle la cabeza. Pero todo lo que necesitaría es para que ella tenga medio segundo para reaccionar y usar su poder y explote los dormitorios. De todos modos, no hay mucho espacio para blandir una espada en un dormitorio e incluso si la atrapo al aire libre, estoy bastante seguro de que no queremos que los estudiantes vean a uno de sus maestros asesinar a un estudiante. Especialmente cuando no podemos decirles por qué. Y luego está el otro gran problema, agregó Yoruichi, señalando a Amber. Mata a Cinder y el poder de doncella que tomó vuelve a Amber. Ese poder que fluye de regreso a ella en este momento la mataría. Dijiste que arreglaste el daño, que ella estaría bien. Te estás enojando y te estás perdiendo el panorama general, le devolvió la mirada. Reparamos el daño, pero como cualquier herida grave, se puede reabrir. Es por eso que estamos siendo tan cuidadosos con la cantidad de aura que le transferimos. Demasiada, y la herida de su alma puede reabrirse. Ella suspiró. Mira, la conclusión es que no soy un experto en el uso de Kaido. Aprendí los conceptos básicos cuando estaba entrenando y aprendí formas más avanzadas después de convertirme en capitán y después de exiliarme.
Afortunadamente pude aprender de 2 o 3 personas que tenían un conocimiento mucho más avanzado de las artes demoníacas que yo. Lo que hice aquí es poco más que una cirugía de emergencia en el campo de batalla en comparación con lo que podrían hacer. Puntos torcidos en una herida sangrienta, cerrado con una aguja e hilo de repuesto y la esperanza de que todo se mantenga unido. Pude tratar la herida lo suficientemente bien como para que el paciente no muera antes de que pueda llegar al verdadero cirujano, pero en este caso no hay nadie más para hacerse cargo y hacer un mejor trabajo. La solución es aguantar y hacerse más fuerte. No es bonito y podría reabrirse en cualquier momento si no tenemos cuidado, pero está funcionando. Tal como lo imaginamos, necesitaríamos al menos 6 meses para que matar a Cinder sea una opción viable, dijo Ichigo. E incluso entonces eso podría ser demasiado pronto. Antes de que eso suceda, el alma de Amber necesita curarse por completo y regenerar la energía perdida y necesitará restaurar sus reservas de aura. Bueno, entonces ¿qué hay de capturarla?, preguntó Crow. ¿Es esa una opción en absoluto? Si solo tuviera el poder y la habilidad de una cazadora, sí, dijo Ozpin. Tú sabes tan bien como yo que existen métodos para suprimir un aura activa y neutralizar una semblanza. Pero ella tiene al menos la mitad del poder de una doncella y ese poder, la magia, no es tan fácil de controlar. Una batalla para capturarla sería difícil. Resultar en una gran cantidad de daño colateral y perdida de vidas. A menos que podamos atraerla a un lugar remoto o protegido, lo cual es muy poco probable, no podemos permitir que tal batalla tenga lugar aquí en la ciudad. Incluso entonces, no es seguro que podamos mantenerla o ese poder restringido. Entonces, ¿qué diablos hacemos con ella? No podemos simplemente dejarla suelta, dijo Crow, exasperado. Ella no anda suelta, dijo Yoruichi. Sabemos dónde está y qué está haciendo. Su propio plan no le permite moverse libremente. Lo que sabemos sobre sus planes nos dice que no está buscando hacer un movimiento significativo hasta la ronda de individuales de la torneo. Alguien derrotará a su peón Mercury en un combate y el otro peón Emerald usará su ilusión semblanza para hacer que el vencedor piense que Mercury los está atacando después del partido. Para el resto del mundo parecerá que el ganador atacó al perdedor con ninguna provocación. Eso causará una gran cantidad de negatividad entre los espectadores y ciertamente despertará a los Grimm, agregó Glinda. La siguiente parte de su plan es provocar un evento negativo más significativo más adelante en la ronda de individuales, dijo Ironuo. No sabemos qué es eso, pero parece probable que probablemente involucre una muerte. Es probable que esto sea cuando Witefan aparezca y haga su ataque y los Grimm no se queden atrás, dijo Ichigo. Tensa y Shiro han estado reduciendo las filas de los Grimm en todo el reino, pero aún siguen reuniéndose y esperando. No importa cuántos maten, los números generales no cambian mucho. Están más lejos de lo que habrían estado. Debido a ese adelgazamiento, pero todavía están allí. Durante el ataque, se suponía que nuestro pequeño espía Neo se infiltraría en la nave insignia de Ironwood y dejaría salir a Roman de su celda, dijo Yoruichi. E introduciría el virus en la red táctica de Atlas y tomaría el control de las naves y los soldados robóticos, pero ese problema se ha eliminado. Incluso si ella no estuviera trabajando para nosotros ahora, no lo encontraría allí. Una pieza de inteligencia útil que aún no tenemos es si ella tiene un plan de respaldo o no, dijo Ozpin. Aunque ella probablemente consideraría que su propia captura o muerte es imposible, no podemos descartar la idea de que podría tener un plan de contingencia por si acaso. Lo mismo puede decirse si algo sucede para prevenir o limitar la participación de Witefan en su plan. Crow suspiró. Así que tenemos entre ahora y la ronda de solteros para resolver eso y encontrar una manera de sacarla de la imagen que no conduzca a una destrucción a gran escala, o al menos descarrilar el ataque que se avecina. De lo contrario, entonces tendremos que arriesgarnos y eliminarla antes de que maten a alguien para escalar las cosas. Si llega la oportunidad de sacarla, entonces la tomamos, dijo Ichigo sombríamente. Pero si no es así, tendremos que forzar las cosas y esperar como el infierno que tengamos suerte y evitemos una gran cantidad de víctimas. Hablando del ataque, recibimos un mensaje esta mañana de Neo, dijo Yoruichi. Aparentemente, Adam Taurus ha estado fuera de comunicación con Cinder desde su último mensaje después de que él se escapó de la ciudad. Pasó todo el día de ayer tratando de comunicarse con él y cuando finalmente lo hizo, fue una conversación bastante fea y ruidosa.
Según a lo que Neo escuchó, y ella no escuchó todo, a pesar de las dificultades que le ha causado su humillación, ha logrado reunir algunas tropas y armas más. Sonaba tan inestable como la última vez que hablaron y igual de consumido por la necesidad de vengarse, incluso si no sabe contra quién exactamente. Él podría terminar haciendo lo suyo y arruinando sus planes por completo, conjeturó Crow. Eso no está fuera del ámbito de lo posible, dijo Ironwood. La información anterior que hemos recopilado ha demostrado que Adam Taurus es propenso a los impulsos cuando está agitado. Dirigió una mirada a Yoruichi. Y en este momento bien podría estar más agitado que nunca. Dejó que la mirada se desvaneciera. El momento de cualquier ataque que haga nunca ha sido tallado en piedra general, como alguien que lucha contra los terroristas, debe saberlo. Agitado o no, no hará ningún movimiento antes de tener un entorno rico en objetivos, que será cuando el festival está en pleno apogeo y cada lugar está repleto de humanos sucios para que él los mate. Volvió a mirar al general. Y como estás a cargo de la seguridad de esta fiesta, supongo que te corresponde a ti erradicarlo de antemano. Esa es una de las razones por las que estás aquí, ¿no es así? Ella te tiene allí, Jimmy, dijo Crow, tomando un trago de su petaca. Querías el trabajo y lo obtuviste. Ahora tienes que hacerlo. Soy muy consciente de cuál es mi trabajo, Crow, respondió. Eso es suficiente. Glinda interrumpió. Tenemos suficientes problemas que tratar sin pelearnos entre nosotros. Bastante, repitió Ozpin. Todavía hay inteligencia por recopilar y oportunidades por buscar. Necesitamos estar al tanto de las cosas y prepararnos lo mejor que podamos. Una última cosa, dijo Ichigo, dirigiendo su mirada al general mientras Yoruichi cerraba la cápsula de Amber. La última vez que nos reunimos, preguntamos sobre uno de sus estudiantes que la gente de Cinder estaba siguiendo. En realidad, nunca recibimos una respuesta completa y notamos que ha reforzado la seguridad a su alrededor cuando está fuera de la escuela. Ironwood parecía un poco menos que cómodo y definitivamente molesto. No puedo compartir su conexión con la doctora Polendina, eso es un asunto privado, pero dada la obvia conexión por su nombre con un individuo de tan alto perfil, pensé que sería prudente brindarle un poco de seguridad adicional ya que nuestro enemigo parece haber tomado un interés en ella. ¿Y el tema de la huella extrañamente más profunda? Preguntó Yoruichi. Hizo todo lo posible por no verse afectado. Ella puede ser un poco infantil a veces, tal vez aprovechó la oportunidad para pisotear el barro. Su tono ciertamente reflejaba que no le gustaba la pregunta. Podía leer el mensaje alto y claro. Sabía exactamente lo que ella había visto con respecto a esa huella y cómo se hizo. Le decían que Pen y Polendina no era asunto suyo y estaba fuera de los límites. Incluso ella debería saber que algo así no detendría su curiosidad ni le impediría husmear. Ah, bueno, supongo que los niños serán niños, dijo arrastrando las palabras a sabiendas. Saltó sobre la espalda de Ichigo, forzando un paseo a cuestas. No protestó. Adelante, ordenó. Tenemos mentes jóvenes para educar. Puso los ojos en blanco y levantó una mano en un gesto perezoso mientras comenzaba a caminar por el largo pasillo. Más tarde. El general está lleno de mierda, dijo en voz baja mientras esperaban el ascensor. Y él sabe que nosotros lo sabemos, respondió. También tiene que saber que es probable que tampoco lo dejemos pasar. Creo que todavía subestima mi capacidad para llegar a lugares donde la gente no quiere que vaya, dijo. Es difícil creer que todavía quiera guardar secretos ahora. ¿Qué podría ser tan importante o sensible sobre una estudiante un 3? Ahí tienes, tentando al destino otra vez, sonrió cuando las puertas se abrieron y entraron al ascensor. Afortunado para mí entonces que te tengo cerca para destrozar el destino si trata de atarme con sus cadenas, sonrió descaradamente mientras la puerta se cerraba. La mañana había estado ocupada en el campus. Durante el fin de semana, el personal de la escuela marcó ubicaciones para que los vendedores instalaran sus puestos para el festival y, durante el transcurso de la mañana, la mayoría de ellos se presentaron para hacer precisamente eso. Habría puestos de comida, vendedores de mercadería y juegos de carnaval, todos engalanados con coloridos letreros, decoraciones y cadenas de luces, cada uno haciendo su parte para agregar a la atmósfera de paz y celebración que eran los sellos distintivos del festival vital. A la hora del almuerzo, la principal atracción de todo esto estaba ocupando su posición en el cielo entre la escuela y la ciudad misma. Amity Coliseum, el estadio flotante gigante que fue la sede del torneo.
Parecía imposible que una estructura tan grande pudiera simplemente flotar en el aire como si no pesara nada, pero había masas más grandes entre las islas flotantes de Mistral, que utilizaban el mismo poder de la gravedad polvo para colgar suspendidas en el cielo tal como lo hizo. Sin embargo, no era solo un estadio deportivo, era una representación icónica del espíritu de paz y cooperación entre reinos que había comenzado al final de la Gran Guerra. Después de pasar la mañana con su rutina habitual de repasar en qué querían que trabajaran sus alumnos durante la clase y tener una buena discusión propia, Ichigo y Yoruichi habían salido al campus para almorzar y ver el bullicio de la actividad. Cuando se acercaban a la entrada de regreso a la escuela, una conmoción en curso captó su atención, tal como había captado la atención de la gran multitud de estudiantes. Suena como una pelea, dijo Ichigo. Demasiada multitud para ver, se quejó. Miró hacia el anillo de arcos que rodeaban esta parte del patio de entrada y señaló uno con el pulgar. Con la atención de todos en la pelea, nadie notó que se perdieron de vista y reaparecieron en la parte superior del arco. Los combatientes no eran estudiantes, ni tampoco profesores. Uno era Crow Branwen y el otro era una mujer de cabello blanco con un traje blanco y azul pálido que claramente significaba que estaba con el ejército de Atlas. ¿Es la hermana de Weiss?, preguntó Ichigo. Nunca la habían conocido o visto antes, pero el parecido era demasiado cercano al de su estudiante para no pensar así. «Patéala, tío Crow». Escucharon a Ruby gritar con orgullo desde su vista de primera fila de la pelea. «Enséñale a respetar a Winter». Weiss llamó desde su lado. «Supongo que eso responde a tu pregunta», sonrió Yoruichi. «Me pregunto qué provocó esto». «Quién sabe, pero al menos están dando un buen espectáculo», dijo. «¿Qué eran?» Toda la velocidad y precisión de profesionales veteranos y altamente capacitados estuvo en exhibición y no dejó de asombrar a la audiencia joven, todos los cuales aspiraban a poder moverse y pelear al mismo nivel que lo que estaban presenciando. A juzgar por la expresión de su rostro, Crow se estaba divirtiendo inmensamente. Su oponente, bueno, uno tenía la sensación de que ella ciertamente estaba en la pelea, pero no estaba nada complacida con su oponente. Ganando algo de espacio sobre él, Winter hizo que apareciera un glifo detrás de ella. Se veía diferente a los glifos a los que estaban acostumbrados a ver producir a Weiss y también lo fue el resultado final. De él, varios Nevermores blancos pequeños emergieron y pululaban por Crow. «Oh, ahora eso es algo diferente», dijo Yoruichi. «Me pregunto si Weiss puede lograr algo así». No era exactamente un secreto, pero tampoco era muy conocido que la familia Schmee tenía una apariencia heredada. «No recuerdo haberla visto nunca intentar hacer algo así», dijo Ichigo. «Siempre podemos preguntarle cuando lleguemos a clase». «Espera un segundo», dijo Yoruichi de repente, mirando fijamente a la hermana mayor Schmee. Incluso había agarrado un puñado de su abrigo. «¿Sientes eso?» Su alma. Ella resopló y se rió por lo bajo, luego comenzó a temblar. Trató de contenerse, pero un estallido de risa estalló en ella. Estaba casi doblada en dos y fue solo su agarre en el abrigo de Ichigo lo que evitó que se cayera del arco. Apenas podía respirar y las lágrimas brotaban de sus ojos. Le tomó un momento a Ichigo sentir lo que ella había sentido, pero cuando lo hizo, él mismo se echó a reír. De ninguna manera. Jadeó. Biabo siempre fue un chico bonito, luchó por decir. Ahora es una chica bonita con un gran estante para acompañarlo. En ese momento, ella perdió los estribos por completo, y él no estaba mucho mejor. Sí, el alma familiar que se había reencarnado para ser parte de Winter Schmee no era otra que Byakuya Kuchiki. En su histeria, casi se pierde en el final de la pelea donde Crow envainó su arma y la desafió a ir hacia él, solo para ser detenidos cuando el general Ironwood, que había llegado con Glinda y Ozpin, gritó su nombre. Crow solo sonrió mientras parecía mortificada. Las consecuencias deberían ser interesantes, pero tenían una clase a la que acudir y tendrían que obtener los detalles más tarde. Durante el curso de dicha clase, Weiss parecía un poco distraída y un poco apagada, no del todo como siempre y se mostró en algunos, afortunadamente, pequeños errores que cometió durante la práctica de combate. Así que no fue una sorpresa cuando le pidieron que se quedara cuando terminara la clase. Lo siento, se disculpó antes de que pudieran preguntarle nada. Extrañamente para ella en el tiempo que la habían conocido, su mirada estaba fija en el suelo. Me desempeñé muy mal hoy. No diría que fue lo suficientemente malo como para calificar de pobre, pero definitivamente estabas distraído, dijo Yoruichi.
¿Tiene esto algo que ver con la pelea en la que estuvo tu hermana antes? No tanto la pelea como la presencia de mi hermana en sí misma, respondió en voz baja. ¿Hay problemas entre ustedes dos? Preguntó Ichigo. No, nos llevamos muy bien, aunque no nos vemos muy a menudo, dijo con un dejo de tristeza. Pero hay expectativas. Una en particular que siempre dejo de cumplir, sin importar cuánto lo intente. ¿Tiene algo que ver con tu apariencia familiar? Preguntó Yoruichi. Los ojos de la chica se abrieron con sorpresa. Solo una corazonada y una suposición, continuó. Vimos a tu hermana usarlo contra Crow y nos dimos cuenta de que nunca te habíamos visto usarlo. Weiss dejó escapar un profundo suspiro. Es porque no puedo. No importa cuánto intente enseñarme y no importa cuánto practique e intente, no puedo hacerlo. Apenas puedo formar el glifo y mucho menos hacerlo lo suficientemente grande como para invocar algo. ¿Invocando? Preguntó Ichigo. ¿Puedes dar más detalles? Sabíamos que tu familia tenía una apariencia hereditaria, pero no teníamos claro exactamente qué era o cómo funcionaba. Con él podemos, o se supone que podemos, convocar una representación de cualquier cosa que hayamos matado. Winter puede convocar bastantes cosas diferentes, pero su favorito para usar es un Alpha Beowulf. ¿Qué es lo que intentas convocar? Preguntó Yoruichi. Un arma giras, respondió ella. Es una armadura gigante unida a un haste. Era una de las muchas pruebas de mi padre que esperaba que fallara para poder evitar que viniera de Beacon o incluso que me convirtiera en una cazadora. ¿Tu padre te hizo luchar contra algo así? Ichigo casi gruñó. Insistí mucho en convertirme en cazadora y venir aquí, explicó. Cuando simplemente decir que no funciona para él, te desafiará con algo que siente que garantiza que ambos fracasen y sean humillados. No importa si eres uno de sus hijos. Subconscientemente, había comenzado a levantar la mano hacia la cicatriz, pero se contuvo y se detuvo. No sabía por qué de repente se sentía tan cohibida por eso, había dejado atrás casi todos sus pensamientos sobre la cicatriz. Su educación no había exigido menos de ella, obligándola a actuar como si no estuviera allí. Incluso cuando escuchó a otros comentar a sus espaldas, llamándola bienes dañados o cara con cicatrices, o algo peor, le prestó poca atención. Morderlos solo atraería una atención no deseada y les haría saber que se estaban metiendo debajo de su piel. Tampoco sabía realmente por qué les estaba contando esta historia con tanta libertad y facilidad, ni siquiera le había contado nada a su equipo ni a sus amigos. Tal vez fue porque habían compartido tanto de su propia historia que ella se sintió cómoda contando algo de la suya. Tal vez, pero ella nunca había sido de las que daban información sobre sí misma fácilmente, si es que lo hacían. ¿Te molesta? Preguntó Yoruichi, refiriéndose a la cicatriz. Se detuvo por un momento. Iba a decir que no, pero esa no era la verdad. Trato de no dejarlo, respondió ella. Pero a veces eso es difícil de hacer. Supongo que depende de mi estado de ánimo. Es posible que apenas lo note o piense en ello, o se sienta y parezca que cubre la mitad de mi cara. Creo que mi padre en realidad estaba más molesto porque gané que él fue que me lastimé y podría haber perdido fácilmente mi ojo. Yoruichi sonrió levemente. Bueno, de una mujer a otra, no creo que le reste valor a tu apariencia. En todo caso, creo que te da un poco de esa mala vibra de princesa guerrera. ¿Eso es de una princesa guerrera a otra? Preguntó Ichigo, sonriendo. Esa es una maldita princesa guerrera para usted, señor Berria, sonrió. Y no escucho ninguna queja cuando uso el traje sexy de princesa guerrera que compré en la tienda de lencería. El rostro de Weiss se había sonrojado un poco por el cumplido que recibió, pero ahora estaba completamente roja. No necesito oír hablar de eso. Podría prestártela si tienes a alguien a quien te gustaría presumir con ella, bromeó. Tal tono de rojo, seguramente no podía ser saludable y su cerebro estaba a punto de cerrarse ante la idea de usar tal cosa. Peor aún, en un pequeño rincón de su mente apareció la imagen de alguien para usarlo y ella lo pisoteó brutalmente. Adelante, dijo Ichigo. Más bromas y la chica a menudo tensa probablemente sufriera un derrame cerebral. Estaríamos dispuestos a ayudarte con tu semblanza si quieres. Yo aprecio eso, dijo la chica, calmándose. Pero no me gustaría hacerte perder el tiempo. No creo que tenga talento para la apariencia familiar. Tienes mucho talento, le aseguró Yoruichi. Para ser técnico, el uso de glifos es tu apariencia y la invocación sería un avance de la forma.
Al igual que cualquier técnica avanzada, perfeccionarla puede llevar tiempo y esfuerzo. Pero si no puedo hacer que funcione, no habrá nada que perfeccionar, respondió Weiss. Para que seas tan negativo al respecto, esto debe haber estado carcomiéndote por un tiempo, observó Ichigo. Los diferentes aspectos de una apariencia en evolución no siempre son fáciles. Incluso dos personas con la misma apariencia pueden desarrollarla a ritmos diferentes. Es posible que tengas afinidad por ciertos aspectos, mientras que otro aspecto puede requerir más esfuerzo. Pruébalo, dijo Yoruichi con una sonrisa alentadora. Dentro de Weiss, su corazón se hundió un poco. Había esperado no tener que intentar hacer esto delante de ellos. Se sentía muy avergonzada de no poder utilizar este aspecto de la apariencia familiar y no quería demostrar a sus instructores que no lo había hecho tantas veces. Al igual que los demás, había aprendido mucho en un corto periodo de tiempo en esta clase y, al igual que los demás, tampoco quería fallar ante ellos cuando hicieron tanto para ayudarlos a aprender y mejorar. Hicieron la clase divertida y lo más fácil posible. No es que no los presionaran, en gran medida lo hacían, pero cuando todo lo que estabas aprendiendo estaba tan bien explicado y demostrado, y te guiarían a través de cada técnica paso a paso, lo hizo más fácil de entender. Una vez que lo aprendiste, inmediatamente lo pusiste en práctica y serías empujado a tus límites al usarlo. Al igual que todos sus amigos, fue un desafío en el que se deleitó. Pero esto, era la apariencia heredada de su familia por gritar en voz alta. No debería tener tantos problemas con algo que debería estar arraigado en su alma. En su mente, podía ver la sonrisa que aparecía en el rostro de su padre cada vez que no lograba que funcionara, y podía escuchar la frustración mayormente oculta en la voz de Winter en los pocos casos en los que habían podido entrenar juntos. Siempre se esforzó mucho por enorgullecerse de sus logros y del arduo trabajo que puso en ellos, pero había dos cosas que siempre la hacían dudar de sí misma y sentirse como un fracaso total. Las advertencias de su padre y su incapacidad para usar este poder heredado. Se movió hacia el centro de la arena y respiró hondo para tratar de tranquilizarse. Atrajo a Mitenaster, lo apuntó a un lugar en el suelo a unos metros de distancia y comenzó a concentrarse en los detalles del glifo de invocación y lo que quería convocar. Como de costumbre, fue una lucha formar el glifo correctamente y era del tamaño de un platillo de un juego de té. Inútil. Incluso si pudiera producir el arma giras, sería en la misma escala y se vería como una miniatura de un juego de rol de mesa, bueno para poco más que matar una mosca doméstica descarriada. Puso todo lo que pudo en el esfuerzo durante el tiempo que pudo. Cuando se detuvo, casi tropezó y se cayó y lo habría hecho si Yoruichi no la hubiera atrapado. Como de costumbre, la clase de combate había tomado gran parte de su aura y su intento de invocación había gastado el resto. Es el mismo resultado de siempre, dijo Weiss con amargura. Nunca puedo hacer que el glifo sea lo suficientemente grande y mucho menos formar el arma gigas. Bueno, creo que veo cuál es la mayor parte del problema, dijo Yoruichi. ¿Qué es? Weiss preguntó, un poco de esperanza cautelosa en su voz. Primero, estás demasiado tenso, respondió ella. Cuando comenzaste, todo tu cuerpo se tensó. Incluso pudimos sentirlo en tu aura. Básicamente, todo en ti estaba tan tenso que me sorprende que algo no se rompiera. En segundo lugar, levantó la mano y empujó a la chica entre ellos. Los ojos. Estás pensando demasiado. En pocas palabras, te estás esforzando demasiado y te estás obstaculizando en el proceso. ¿Recuerdas cuando empezamos a enseñarte a sentir y manipular tu aura? Preguntó Ichigo. Ella asintió. ¿Recuerdas lo tenso que estabas entonces? Bueno, magnifica eso varias veces y es lo mismo aquí. ¿Has intentado una invocación desde que comenzaste a trabajar con tu aura? No, admitió ella. He estado trabajando para mejorar en los diversos ejercicios que nos diste. Y una vez que te relajaste, comenzaste a sobresalir en ellos, le recordó Yoruichi. Ahora los haces casi de forma natural y sin pensarlo mucho porque te has acostumbrado y te has acostumbrado a la sensación de tu aura e hizo que los glifos que ya estabas usando fueran más estables, duraderos y poderosos. Deberías poder acercarte a tu invocación de la misma manera. Relájate y deja que se vuelva instintivo. Parece que te han puesto mucha presión y muchas expectativas acumuladas cuando se trata de usar esa parte de tu apariencia, dijo Ichigo. Y no todo proviene de fuentes externas. Weiss suspiró. Eso es cierto. Probablemente me he puesto más presión que cualquier otra persona en este momento y solo se agrava con cada falla.
Sin embargo, ahora me siento un poco tonta, admitió. Después de todo, nos enseñaste que es mucho más fácil usar tu aura con un estado mental claro y más relajado. No hay necesidad de eso, sonrió Yoruichi. Este es un problema importante y personal para ti que te ha causado mucho dolor. Se te puede perdonar por pasar por alto ese detalle. Dicho esto, antes de intentar invocar de nuevo, tómate un tiempo en tus ejercicios de meditación de aura para concentrarte en la sensación del proceso de invocación. Cuando esté acostumbrado a eso, tal vez intente crear solo el glifo de invocación sin preocuparse por invocar algo. Eso podría ayudarlo a alcanzar el tamaño adecuado, luego puede concentrarse en lo que desea convocar. Simplemente no dejes que las expectativas de nadie, incluidas las tuyas, te agobien, ofreció Ichigo. Date un respiro. Cree en ti mismo como lo hacemos nosotros, y como lo hacen los espías en la puerta. Hubo un graznido sorprendido pero apagado de la puerta apenas abierta. La chica mostró una pequeña pero completamente genuina sonrisa. Gracias. No estaba acostumbrada a que otros creyeran en ella y se sintió muy bien saber que sus maestros y sus amigos sí lo hacían. Y gracias por su ayuda, realmente lo aprecio. Es un placer, dijo Yoruichi. Ahora, ¿por qué no vas a descansar y recuperarte un poco antes de la cena? Lo haré, y gracias de nuevo. En ese momento, se dirigió a la puerta. Y recuerda, la llamó Yoruichi. Si alguna vez quieres tomar prestado ese traje sexy de princesa guerrera, házmelo saber. La niña tropezó y luego se alejó rápidamente después de enderezarse. No pude resistirme, ¿eh? Preguntó Ichigo con una sonrisa. No puedo molestar solo a Ruby, respondió ella. Hay que difundirlo un poco o los demás se sentirán excluidos. Rodó los ojos. Entonces, ¿sigues saliendo a husmear? Ella asintió. Ironwood está ocultando algo con respecto a la chica porendina y sea lo que sea, parece que no quiere que nosotros o incluso Ozpin lo sepamos. Estaba bastante enojado cuando visitaste a Roman. Él sonrió. Así que no dejes que te atrapen. El nervio. Ella resopló con fingida indignidad, cruzando los brazos sobre el pecho y mirando hacia otro lado con la nariz en el aire. ¿Con quién diablos crees que estás hablando, fresita? ¿Mi ardiente y traviesa esposa que no puede resistirse a remover la olla? Está bien, me tienes allí, asintió ella. Ella le dio un beso rápido antes de convertirse en un gato. Entonces, ¿qué vas a estar haciendo? Se inclinó y comenzó a recoger su ropa. Creo que voy a buscar a Crow y ver de qué se trató esa pelea. Tiene que haber una historia detrás de eso. Aquí está la esperanza de que lo que sea que descubras sea más convincente que lo que hago, dijo. Con suerte, solo está siendo demasiado paranoico por algo que es relativamente menor. Esta situación no necesita más complicaciones. Él le dio una mirada plana. ¿Y cuándo fue la última vez que no hubo más complicaciones cuando tú y yo estamos involucrados en algo? Ella parpadeó y luego se golpeó la cabeza con una pata. Maldita sea, solo tenía que decir eso en voz alta, ¿no? Un rato después. Los terrenos del campus estaban aún más congestionados ahora con los estudiantes fuera de clase por el día, pero con su velocidad, destreza y tamaño pequeño, no tuvo problemas para navegar y llegar a las plataformas de aterrizaje. Había visto a la chica porendina y a su acompañante en el camino y no tuvo que esperar mucho para que llegaran. Una vez que confirmó que en Manta iban a abordar, se adelantó rápidamente y atravesó la puerta abierta, tomando un escondite en el marco al lado y justo detrás del asiento del piloto. El espacio era estrecho pero era el mejor lugar para esconderse sin ser vista. Había funcionado la última vez que se coló a bordo de la nave de Ironwo. Podría haber caminado por el aire y haber subido a la nave por su cuenta y encontrar el camino, probablemente a través de las bahías de aterrizaje. Pero hacer autostop ahorró energía y quería estar muy cerca de su objetivo y seguirla en lugar de tener que buscarla una vez que estuviera de bordo del buque insignia. Tendría suficiente en lo que concentrarse para evitar ser vista por la tripulación sin tener que hacerlo mientras busca en la nave. Afortunadamente, debido al nivel de automatización, la tripulación fue sorprendentemente pequeña y, aparte de algunos guardias que hacían sus rondas de forma rutinaria, no habría mucha gente deambulando por los pasillos. Cuando las dos chicas abordaron, seguidas por el soldado que había estado parado fuera del barco esperando su llegada, notó los pasos significativamente más pesados de la chica pelirroja. Más pesado incluso que el soldado en su equipo de combate. Al igual que cuando vio la huella extrañamente más profunda en el barro, no supo qué hacer con esto.
Cuando despegaron, se encontró deseando que la nave atlesiana fuera un poco más ruidosa como lo era un Bullard. La niña hablaba incesantemente y bastante emocionada sobre partes de su día, su compañero lucía bastante desinteresado y lanzaba de vez en cuando inexpresivo. Sí, Penny, estuve allí. Un poco de un pescado frío que uno. Afortunadamente el viaje fue corto y los pasajeros no tardaron en desembarcar. Esperó hasta que atravesaron la puerta para salir de la cubierta del hangar antes de ir tras ellos. Usando sus sentidos para sentir las almas a su alrededor tanto como usando sus ojos y oídos, siguió a su objetivo desde la distancia, teniendo cuidado de no ser vista. No fue lo más fácil dado que el interior de la nave estaba decorado en tonos de blanco y azul pálido. Afortunadamente, como ya sabía, el cumplido de la tripulación no era grande y no habría mucha gente deambulando sin rumbo fijo. Tuvo que esquivar a un técnico que estaba demasiado ocupado estudiando algo en un pergamino grande para realmente notarla, y había un guardia patrullando, pero pudo evitar su escrutinio no demasiado vigilante. En poco tiempo, su presa se separó de la otra chica y se fue por un pasillo lateral. Sin nadie en las inmediaciones, esperó a la vuelta de la esquina antes de atravesar el pasillo y entrar en la puerta justo cuando estaba a punto de cerrarse. Solo tuvo una fracción de segundo una vez que estuvo adentro para encontrar un lugar para esconderse y lo hizo debajo de un escritorio. No debería haberse preocupado de que la vieran cuando la niña saludó con entusiasmo al ocupante de la habitación. Dicho ocupante era el doctor Pietro Polendina, a quien se dirigió como padre. Definitivamente no esperaba verlo aquí. El hombre se movió para saludar a su hija en su y no podrías llamarlo una silla de ruedas y una pedisilla. Se movía sobre 4 patas articuladas en lugar de sobre ruedas. Como él parecía escuchar con bastante alegría el relato de su día de su hija, ella miró alrededor de la habitación, ignorando en gran medida la charla. Era una habitación bastante grande que parecía ser una combinación de vivienda, laboratorio y oficina. Cuando ella entró, él estaba al otro lado de la habitación en una mesa que tenía 2 computadoras diferentes instaladas. Unos metros a la izquierda de eso estaba lo que parecía el mismo tipo de cámara en la que descansaba Amber, solo que esta estaba de pie y no tenía tapa. ¿Qué has estado haciendo hoy? Penny le preguntó alegremente a su padre. Acabo de terminar de trabajar en el antídoto para ese virus que se implantó en el CCT, respondió. Eso hizo que las orejas de Yoruichi se levantaran y su cabeza girara tan rápidamente hacia el hombre que era un milagro que no sufriera un latigazo. Bueno, eso explicaba por qué Polendina estaba aquí bien. Aparentemente el buen general había decidido intervenir a pesar de la decisión del consejo al respecto, y había hecho lo que le habían sugerido y lo hizo sin su conocimiento. El problema era que también parecía que lo había hecho sin decírselo a Ozpin ni a nadie más. De hecho, la solución acaba de terminar de cargarse en el sistema, continuó. Erradicará el código malicioso y reparará la laguna en el sistema que explotó. Cualquiera que intente usar el enlace viral tendrá problemas de conexión, lo que hará que parezca que su pergamino tiene problemas técnicos. No, 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 no. Ella gritó en su cabeza. Es demasiado pronto para cortarle el acceso. Si sospecha que está sucediendo algo más que tener un pergamino defectuoso, podría cambiar sus planes, cambiar el horario de los eventos. Mierda. También terminé esa actualización de software para sus sistemas de energía, dijo el médico. Yoruichi hizo una doble toma. Debió haber estado demasiado envuelta en sus pensamientos porque posiblemente no podría haberlo escuchado bien. Lo que acaba de decir no tiene ningún sentido. Pendiente. Penny exclamó e inmediatamente se dirigió a la mitad de la cápsula vertical. Se dio la vuelta y volvió a entrar en la unidad, llevándose la mano por debajo del pelo hasta la nuca. Yoruichi escuchó un chasquido, luego la chica se echó hacia atrás y hubo otro sonido como si se estuviera haciendo una conexión mecánica. Algo literalmente brilló en los ojos de las chicas y una pantalla al lado de la cápsula cobró vida. Los ojos felinos de Yoruichi se abrieron cuando un esquema de cuerpo completo apareció en la pantalla con un flujo de datos desplazándose por el costado. El doctor Polendina acercó su silla a la pantalla y sacó un teclado de un brazo oscilante debajo de la consola y comenzó a escribir. Esta actualización debería aumentar la eficiencia de su uso de energía. Todavía no he terminado la actualización sensorial, así que tendrá que esperar 1 o 2 días. Yoruichi estaba atónito. Esta extraña chica, era un maldito robot, y uno mucho más avanzado que cualquier otra cosa que hubiera visto. Pero ella tenía aura y no solo un poco.
Enfocó sus sentidos en la niña y volvió a confirmar, dadas las increíbles circunstancias, que sí, de hecho, tenía aura. Volvió su atención al médico y se llevó otra sorpresa. Su aura se sentía igual que la de ella, solo que mucho más débil. ¿Le había dado una gran parte de su propia aura para literalmente darle un alma? Si ese fuera el caso, sería increíblemente increíble y en cualquier otro momento estaría muy intrigada por eso, pero no pudo evitar preguntarse por qué el general Ironwood había traído un robot disfrazado de estudiante aquí a Vale. ¿Iba a participar en el torneo del Festival Vital? ¿Cuál fue el motivo de su creación? ¿Quién más sabía la verdad sobre ella? ¿Cinder sabía de ella? Dioses, esperaba que no. Dada la historia pasada, ya había una cierta desconfianza persistente hacia Atlas, correcta o incorrectamente, y si esto se hiciera público, esa desconfianza crecería, y eso encajaría perfectamente en el modus operandi de Salem de sembrar desconfianza y causar desarmonía. Ella necesitaba irse. Ahora. Necesitaba hacerle saber a Ozpin lo que había encontrado y no tenía tiempo para esperar a que alguien abriera la puerta para poder salir, con suerte sin que la vieran. Todo lo que realmente significaría es que Ironwood descubriría que ella había estado a bordo de su nave nuevamente esta noche en lugar de por la mañana cuando se enfrentara a lo que encontró, y si solo se tratara de la chica robot, habría esperado hasta entonces para decirle a Ozpin. Una vez que lo supiera, podría manejar la situación como quisiera. Salió disparada de debajo del escritorio y saltó, golpeando el mecanismo de apertura de la puerta y tan pronto como sus pies tocaron el suelo otra vez, se fue en un chumpo. Plantando los pies en la pared opuesta a la puerta, luego se desvió hacia la derecha, y golpeó de cabeza contra el abdomen de un guardia que estaba haciendo sus rondas. En su forma de gato, no era muy grande, pero a esa velocidad aún así dio un gran golpe. Un golpe del que se llevó la peor parte ya que el guardia era uno de los robots SAC-200. Si fuera un gato común, la fuerza y la velocidad con la que lo golpeó muy bien podrían haberle roto el cuello y posiblemente fracturado el cráneo. Es posible que haya dejado una abolladura en la placa del pecho. Rebotó y golpeó el suelo en un montón, el impacto la había aturdido y desorientado lo suficiente como para que no pudiera aterrizar sobre sus pies. Sacudió la cabeza para despejarse y el mundo dio vueltas violentamente. No es bueno. No esperaba que el robot se agachara e intentara agarrarla, pero eso fue exactamente lo que hizo. Francamente, dada su reacción después de su última infiltración en su nave, no le extrañaría que Ironwood hubiera instruido a sus robots para que la vigilaran en cualquiera de sus cienas. Sin embargo, dudaba que las tropas de carne y hueso hubieran recibido órdenes de estar atentos a un gato, pensarían que se había vuelto loco. Puso sus pies debajo de ella lo suficiente como para evadir al robot y echó a correr por el pasillo, tropezando como si hubiera estado en la hierba latera. Al doblar la esquina, tuvo que entrar en Shumpo para pasar junto a otro robot, pero no llegó muy lejos. Su cabeza volvió a dar vueltas violentamente y su rostro se plantó y se deslizó por el suelo, vomitando cuando se detuvo. Aparentemente, ejercer su energía espiritual no era una buena idea en este momento. Afortunadamente, sin embargo, los AK-200, aunque eran una mejora con respecto a los AK-100, todavía no eran lo suficientemente rápidos o ágiles para atraparla, incluso en este estado dañado. Al escuchar a los dos que ya había encontrado caminando detrás de ella, se levantó y corrió por el pasillo tan rápido como pudo. Tenía que evitar un tercero para atravesar la puerta de la cubierta del hangar, y lo hizo incluso después de rebotar en una de sus patas. Esto sería mucho más fácil si no estuviera viendo dos de todo, pensó. Y eso no la estaba ayudando a calcular exactamente cuántos otros robots y personas de carne y hueso estaban en la cubierta del hangar. No es que realmente importara porque podía ver cerrarse las puertas del hangar y si no se daba prisa no tendría suerte. Esto va a apestar, suspiró. Al entrar en un Shumpo, logró llegar a las puertas sin golpear nada en el camino, pero golpeó el borde de la puerta cuando salió y comenzó a caer libremente. El barco estaba a unos 2000 pies de altura y no recuperó sus sentidos hasta que estuvo a mitad de camino. Reducir la velocidad no fue un ejercicio agradable y la tensión en su cabeza por el esfuerzo casi la hizo perder el conocimiento. A pesar de todo lo demás que se había torcido con ella durante esta aventura, estaba por encima de Beacon y no en una parte aleatoria de la ciudad y, cuando se acercó lo suficiente, pudo ver al equipo Ruby cruzando el patio. Una ligera corrección de rumbo hizo que se dirigiera directamente hacia ellos. Aviso. Gritó, justo antes de estrellarse contra Ruby con la fuerza suficiente para enviarlos al suelo con un audible uff. Del pequeño segador.
No hacia dónde había estado apuntando, había estado intentando un aterrizaje más, amortiguado sobre Jan. Maldita visión doble, había apuntado al equivocado y aterrizó en Ruby en su lugar. ¿Yoruichi? La joven cuestionó. Ah, lo siento por eso, se disculpó. Sin embargo, ella no se levantó. Se sentía como demasiado esfuerzo en este momento. ¿Entonces qué hay de nuevo? Jan cuestionó. Simplemente sentiste cómo, dejarnos caer. Todos gimieron. Estaba husmeando y tuve que hacer una salida rápida, respondió ella. Sucede. Riesgo laboral. ¿De dónde necesitarías hacer una salida rápida que te haría caer del cielo? Cuestionó Weiss. Miraron a su alrededor. La torre de Beacon estaba detrás de ellos y lo único lo suficientemente alto y más o menos frente a ellos, la dirección desde la que había caído, era una aeronave atlesiana. ¿Estabas husmeando en el barco del general Ironwood? Ella preguntó. No puedo ni confirmar ni negar eso, respondió el gato. Blake se arrodilló a su lado. ¿Estás bien? Estás arrastrando las palabras un poco y tus ojos no se ven bien. Sí, y también tiene un gran bulto en la cabeza, observó Ruby. Jan también se arrodilló. ¿Está bien? ¿Qué está pasando? Ella preguntó. Mientras te escabulles a bordo solo porque podrías suena como algo que harías, eres demasiado bueno para lastimarte solo por mierda y risas. Incluso yo tengo días libres, respondió con indiferencia. Simplemente tenía curiosidad por algo. ¿Solo curioso? Dijo Weiss. Pensé que tú e Ichigo dijeron que nunca nos mentirían. Weiss. Ruby jadeó. Uno no solo siente curiosidad por algo a bordo de un buque de guerra atlesiano, y el buque insignia del general, y se pone a husmear, dijo Weiss. Siendo el jeque de las armas que eres, sería una cosa si fueras tú quien sintiera curiosidad al respecto, pero según ella misma admitió, Yoruichi era un agente de inteligencia y sigilo altamente capacitado. Entonces, como preguntó Jan, ¿qué está pasando? Yoruichi suspiró y se aplanó aún más encima de Ruby. Mírame, golpeado e interrogado por mis propios alumnos. Nunca lo olvidaré. Está bien, tienes razón, está pasando algo, pero no es algo de lo que voy a hablar en el patio abierto. Donde cualquier transeúnte pueda escuchar. Ichigo y yo hemos estado debatiendo cuánto decirte y cuándo, ya que hay un problema entre manos, elementos en los que ya has estado involucrado. No diré más sobre eso hasta mañana en clase. Donde podemos tomar medidas para asegurar la habitación, y con suerte me sentiré mejor de lo que estoy ahora. ¿Promesa? Ruby preguntó, su tono en modo de líder serio mientras la miraba a los ojos. Fue difícil devolverle esa mirada con los ojos cruzados, pero lo hizo. Lo prometo, accedió ella. ¿Necesitas que llamemos a Ichigo por ti? Preguntó Blake. Su mente ya estaba trabajando en la revelación de los elementos en los que ya has estado involucrado. ¿Dónde está él de todos modos? Preguntó Weiss. ¿No estaba contigo? Iba a cazar a Ruby y al tío Crow de Jan para preguntar cuál era la historia entre él y tu hermana, respondió ella, haciendo que los ojos de la niña se abrieran como platos. Yoruichi se volvió hacia Blake. Por favor llame a Ichigo y si está con Crow pídale que lo lleve y venga a la oficina del director Ozpin. Si alguno de ustedes pudiera llevarme allí, se lo agradecería mucho, o incluso al profesor Godwich sería suficiente. ¿Estás seguro de que no necesitas una cama de hospital en su lugar? Preguntó Jan. Estaré bien, respondió ella. Con un pequeño impulso a mi energía espiritual de parte de Ichigo, me recuperaré lo suficientemente rápido. Después de todo, soy un segador de almas, podemos recibir una gran cantidad de daño y seguir adelante. Ruby se rió. Gatito segador. Todos se rieron de eso. Ruby se puso de pie, con cuidado de acunar a Yoruichi y no empujarla demasiado, mientras Blake colocaba su llamada de pergamino a Ichigo. Te llevaremos con la profesora buena bruja, miró a su equipo. Y no se quedará y escuchará en la puerta. No eres divertido, bromeó Jan. Y cuando termines tu reunión, ¿podrías tú o Ichigo llamarnos y decirnos que estás bien? Ruby continuó. Porque realmente no te ves bien en este momento. Estaré bien, reiteró Yoruichi. Pero sí, uno de nosotros te llamará. No pudo evitar sonreír por dentro. Ella e Ichigo habían comenzado a ver a su grupo de estudiantes como si fueran una especie de familia y aparentemente fue en ambos sentidos.
Como tal, realmente merecían saber al menos las partes más pertinentes de lo que estaba sucediendo en lo que a ellos se refería porque de una forma u otra estarían justo en el medio. O, más exactamente, seguirían estando justo en el medio. Mientras tanto, un poco más tarde, mientras se desarrollaba una reunión muy acalorada, otra especie de reunión estaba a punto de tener lugar. Bueno, uno de los participantes al menos lo contemplaba y se preguntaba seriamente si había perdido la cabeza, mientras que el otro desconocía por completo su dilema o posible intención. Incluso después de comenzar el curso de combate avanzado, Pirra continuó entrenando con Jaune en el techo de la escuela. La clase lo estaba mejorando rápidamente, pero todavía estaba muy atrasado y ella disfrutaba ayudándolo casi tanto como disfrutaba estar con él, incluso si él todavía no parecía ser capaz de reconocer su interés en él. En un momento reciente, había comenzado a dudar de sí misma de dónde venían sus sentimientos por él. Estaba enamorada de él porque él no tenía ni idea de su fama y la había tratado como si fuera cualquier otra persona. Como una chica normal, promedio, común y corriente, y no una famosa luchadora de torneos y una mala patrocinadora de cereales. No, mientras pensaba más en ello, se dio cuenta de que sus sentimientos no eran algo pasajero nacido de la gratitud. Puede que no haya tenido mucha experiencia en tener este tipo de sentimientos por alguien, pero estaba segura de que eran genuinos y se hacían más profundos cada día. También estaban cada vez más desesperados al mismo tiempo. Jaune era un tipo genuinamente agradable. Definitivamente inexperto en muchas cosas, inmaduro a veces, y ciertamente un poco tonto. Al mismo tiempo, también era amable, un amigo leal que realmente valoraba a sus seres queridos y era un hombre de palabra. Aceptaba a quienes lo rodeaban con sus naturalezas y peculiaridades únicas sin dudarlo. Ella siempre sintió una cierta calidez a su alrededor, una sensación de rectitud y paz en su alma. Yoruichi tenía razón, si quería que él la notara y descubriera cuán profundos eran sus propios sentimientos por ella, tendría que ser ella quien hiciera un movimiento para averiguarlo. La sutileza no había funcionado. Ser un poco más directo no había funcionado y está bien, solo se estaba engañando a sí misma si pensaba que realmente había hecho algo más directo. En esencia, ella era tan culpable como Jaune cuando se trataba de la falta de progreso en el avance a esta relación, o de ver si había algo allí para avanzar. Sin embargo, dicho esto, ¿cómo diablos había terminado en realidad donde estaba ahora y contemplando lo que era? Después de su sesión de entrenamiento, se habían ido a los vestuarios no solo para poner su equipo de lucha en sus casilleros, sino también para usar las duchas. De esta manera, Ren y Nora tenían la libertad de usar la ducha en su dormitorio y nadie esperaría mucho tiempo por su turno, lo que también les daría a todos un poco más de tiempo libre para hacer lo que sea por la noche. Como de costumbre, ellos eran los únicos aquí en ese momento y, como de costumbre, dado que su equipo de combate tardó menos en quitarse que el de ella, él había llegado primero a las duchas. Solo habían pasado un par de días desde que Yoruichi había hecho su audaz sugerencia y había estado mucho en su mente, pero por alguna razón estaba en su mente con toda su fuerza esta noche. Mientras despegaba y guardaba su equipo, había luchado por sacarlo de su mente. Ella simplemente no podía hacer algo así. Era demasiado atrevido para ella. Cuando entró en el lado de la ducha de las mujeres, se encontró deteniéndose ante el gran espejo que corría sobre una hilera de lavabos. Siempre tuvo esa mirada de incertidumbre en sus ojos. Esa mirada de decepción, no en los demás sino en ella misma. Por su aparente incapacidad para dirigir su propia vida, por estar escondida en un segundo plano cuando alguien no la estaba empujando hacia la línea de visión de una cámara o hacia el centro de atención. Ella había venido a Beacon buscando no solo una educación de primera clase para convertirse en cazadora, sino también para tener un nuevo comienzo. Sabía que su fama siempre la seguiría y no le gustaba, pero esa era la realidad. Pero había encontrado un nuevo comienzo en un grupo de amigos a los que no les importaba que fuera famosa. Algunos ni siquiera lo sabían o, si lo sabían, no les había importado. Fue maravilloso, pero también se dio cuenta de que ella también se escondía detrás de ellos, sin pasar nunca al frente cuando podría haber sido lo correcto para el grupo o para ella personalmente. Nunca dar ese paso adelante para reclamar algo que ella quería. ¿Por qué tenía tanto miedo de tomar la iniciativa en algo, incluso si solo se trataba de una actividad grupal divertida para pasar tiempo con sus amigos? Ella siempre simplemente seguía detrás, nunca siendo realmente parte de las cosas y nunca balanceando el bote. ¿Le había hecho esto su fama? ¿Le robaron su propia individualidad?
Casi todos la veían como la chica invencible, Pirra Nikos, 4 veces campeona del torneo Mistral. Se dio cuenta de que incluso ella nunca se había visto a sí misma de otra manera. Nunca se había visto a sí misma realmente como Pirra Nikos, la aspirante a cazadora, o incluso como Pirra Nikos, la joven, sino como lo que la propaganda y la máquina de la fama habían hecho de ella. Le había quitado su identidad y la había dejado como poco más que una actriz interpretando un papel. Se esperaba que ella actuara e interactuara de cierta manera que la ganara el cariño del público y ganara dinero para sus patrocinadores. No podía salirse de ese marco sin sufrir repercusiones. No es que ella alguna vez hubiera hecho algo extravagante de todos modos, eso no es lo que ella era. ¿O era ella? La máquina de la fama se había hecho cargo antes de que ella realmente hubiera comenzado a explorar o descubrir quién era y qué quería y cómo haría para conseguirlo. Casi podía escuchar la voz de Yoruichi en su cabeza, sabiendo más o menos lo que la mujer mayor probablemente le diría en este momento. Si no sabes quién eres, ¿no crees que ya es hora de que intentes averiguarlo? Es tu vida, no la de ellos. Los patrocinadores, los publicistas y los agentes no pueden decidir quién eres, solo tú puedes hacer eso y hasta ahora ni siquiera te han dejado intentarlo. Es tu vida. Haz lo que quieras hacer y hazlo como quieras hacerlo. Vaya a lo seguro o vaya a por todas, pero haga lo que haga, hágalo a su manera. Ella suspiró y se permitió una ligera sonrisa. No estoy seguro de si tener un Yoruichi interior es algo bueno o no. Tal vez, esas palabras eran en realidad sus propios pensamientos no expresados previamente, pero parecían sonar mejor y tener más sentido para ella si los imaginaba en la voz de Yoruichi. Dio un paso atrás fuera del área de la ducha de mujeres y miró hacia la entrada de los hombres. Un segundo después, se encontró caminando hacia él, entrando, bajando al puesto cerrado que ocupaba Jaune, tarareando alegremente una melodía mientras se ocupaba de sus asuntos. Empezó a vacilar cuando su mente la atrapó y le recordó que justo al otro lado de la delgada puerta de la ducha él estaba desnudo, con riachuelos de agua corriendo por su cuerpo cada vez más en forma y desnudo. De repente se volvió muy consciente de su propio estado de vestimenta. Estaba envuelta en una toalla y apenas en eso. Las toallas que Beacon proporcionó eran toallas de baño grandes, pero dada su altura y complexión, apenas la mantuvieron cubierta. Sus pechos estaban en su mayoría desnudos, pero sus pezones y su largo cabello ahora recogido en una cola de caballo probablemente cubrieron más su trasero que la toalla. Estaba realmente contemplando esto y exactamente cómo se las había arreglado para llegar tan lejos. Todo lo que tenía que hacer era dejar caer la toalla y entrar a la ducha y seguramente obtendría la respuesta que buscaba, fuera buena o mala. Fate se cansó de esperar y decidió tomar la decisión de sus manos cuando escuchó a un par de personas entrar al vestidor. Su conversación en voz alta dejó en claro que esperaban una buena ducha caliente después del entrenamiento que habían tenido. Solo tenía. El pánico comenzó a crecer dentro de ella y jadeó audiblemente ante la repentina llegada. Si dejaba el lado de la ducha de hombres ahora, definitivamente la verían y la fábrica de rumores comenzaría a moler su agua poco después. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Jaune. Su pánico aumentó aún más y, como el destino quiso que Jaune no estuviera satisfecho con simplemente preguntar, abrió la puerta. Ella se sobresaltó y el movimiento repentino hizo que su toalla se deshiciera y cayera al suelo, dejándola en toda su gloria completamente desnuda. ¿Pirra? ¿Qué? Y allí estaban, ambos desnudos y a la vista el uno del otro, con los ojos muy abiertos ante lo que estaban viendo. Ninguno de los dos podía hablar ni moverse, solo se volvía de brillantes tonos rojos. El destino intervino de nuevo. Pirra volvió a escuchar las voces del vestuario e hizo lo único que realmente podía hacer. Se movió hacia adelante, agarrando a Jaune y empujándolo hacia el compartimiento y cerró la puerta. Es curioso cómo los eventos a veces cobran vida propia y obligan a las cosas a funcionar.